a Fidel Santana, diputado al Congreso de la República, en su condición también de presidente del Frente Amplio, viene a hablar con nosotros en el día de hoy. Fidel, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Lindsay, a tu equipo de compañeros aquí de labor. Es un agrado para mí siempre. El placer es nuestro, Fidel, tenerte aquí con nosotros. Siempre es un placer conversar con Fidel y ponernos al tanto de muchos de los trabajos que viene haciendo el grupo de oposición al partido de gobierno y al gobierno, que es tan importante para el equilibrio, para esa verdadera democracia que se hace cuando justamente se dan esos dos elementos. Y quiero empezar por ahí, Fidel, con las últimas posiciones y de ustedes como Frente Amplio, como parte de una coalición que entiende que una serie de pasos que se están dando desde el gobierno no son los que más le convienen a la nación. ¿Cómo marchan las cosas y cómo marcha esa coalición de partidos de oposición? El entendimiento, ¿cómo anda? ¿Se siguen entendiendo? ¿Cómo van? Bueno, primero decirte que se trata de una coordinación de fuerzas de oposición. No se puede hablar de que sea una coalición. Pudiera convertirse en eso. Y tal vez al país le convenga que se configure una coalición opositora con propuestas, primero una línea programática concertada y posteriormente propuestas electorales. Pero en el momento es una coordinación. Es decir, que algunos temas en los que tenemos coincidencia los estamos trabajando juntos, pero en muchos otros cada partido está desplegando sus propias estrategias. En lo fundamental, en esta última etapa, esa coordinación se ha orientado al tema de la selección del Tribunal Electoral y lo que implicaba completar la Corte Suprema, ejerciendo de algún modo la crítica y el reclamo de que esos organismos no se configurasen, inclinándose partidariamente hacia el PLD. Se reclamaba que se configuraran unas cortes equidistantes, equilibradas, buscando sobre todo apoyarse en la carrera judicial. Y esto evidentemente no ocurre así. Si bien se logró que no repitiera el Tribunal Superior Electoral, que era la aspiración de todos sus integrantes, seguir allí. No obstante, el gobierno y particularmente el presidente impuso su mayoría y ha configurado unas cortes fundamentalmente PLDistas, de 5 en el Tribunal Superior Electoral, 4 son del PLD. Es decir que lo que esperamos es que estas personas, una buena parte de ellos muy calificadas en términos técnicos y con una larga experiencia en el ejercicio profesional, pues de algún modo se coloquen por encima del partidismo y jueguen unos papeles en estos procesos que vendrán que permita la confianza ciudadana en los resultados. De entrada hay cosas que nos llaman mucho la atención. Una de las personas escogidas para el Tribunal Superior Electoral estaba cumpliendo funciones en Santo Domingo Este, en el pasado proceso electoral, donde se produjo el desastre electoral más crítico, la desaparición de más de 1000 urnas
Duraron 72 horas desaparecidas, luego aparecieron llenas de votos, incluso aparecieron boletas dentro de esas urnas de Santiago. Sin embargo, Fidel, me parece que el error fue de la oposición, y en uno de los periódicos de la prensa de hoy incluso critican al PRM por esa situación. Por haberse autoexcluido. Porque hubo una, como dice Lynch, una autoexclusión. Incluso Abinader, que es el vocero de ese bloque opositor, decía que ellos no van a recomendar a nadie, que el único objetivo de ellos era que no repitieran lo que estaban. Y a mí me parece que eso fue un error, porque si bien es cierto, por ejemplo, cuando el PLD estaba en la oposición, el PLD exigía, no, nosotros queremos una representación. Y hay que recordar incluso aquella batalla legal de Leonel y Balaguer en contra cuando Hipólito lo hizo. Entonces, me parece que ahora la oposición se autoexcluyó, y entonces eso ahora, ante la prensa, que es la que debe tener una postura crítica en este sentido, la prensa lo que está diciendo, no, pues ustedes son los responsables, pues ustedes se autoexcluyeron. Esa pudiera ser una lógica de análisis. La otra, que es en la que yo milito, es que el país ha venido de proceso en proceso atrapado en la lógica del reparto de cúpulas, que opera así: 2 para ti, 1 para mí, otro para el otro, ¿verdad? Y la expresión más evidente de eso han sido los pactos de corbata de igual color, ¿verdad? Pero la mayoría de los pactos se han hecho sin corbata, ¿verdad? Y fuera de los escenarios públicos. En definitiva, repartos que nada aportan al fortalecimiento institucional del país. En esta oportunidad, independientemente de que algunas de las fuerzas de oposición no estén representadas, yo creo que se le aporta al país la superación de la lógica del reparto. Que se imponga el PLD, su cúpula. Bueno, si esa es la ruta que quiere andar Danilo Medina, ¿eh?, pues vamos a ver qué pasa en el país, ¿no? Porque un país no se puede dirigir como si fuera una finca personal. Un país tiene que apoyarse en sus leyes, en sus instituciones. Y un gobernante, sobre todo, tiene que apostar al fortalecimiento de sus instituciones. Y Danilo lo único que ha estado haciendo en toda su gestión es desdibujando el Estado, desarticulando la lógica de Estado. Ha debilitado todos los ministerios. Él es el conejo Bob. Él juega todas las bases. El presupuesto para es un relajo. No, las visitas sorpresas sustituyen los ministerios de Estado. Ha desdibujado la lógica del Estado. No existe división de poderes. Él es jefe del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. No hay 3 poderes, aquí hay un solo, Danilo Medina. Entonces eso trae consecuencias para un Estado de derechos. Cuando se debilita el Estado, sencillamente se pierde precisamente el respeto por las leyes. Es lo que está ocurriendo aquí. No importa nada, impuestos improvisados, no se contempló en el presupuesto, él se los inventa y los trae. Y cuando no inventa impuestos que ni siquiera van al Congreso de la República. Usted tiene a Industria y Comercio ahí cobrando impuestos ilegales. Unos supuestos fondos para administración de yo no sé qué. No les rinden cuenta a nadie de eso. Ahora se inventan del 911, una cosa improvisada. Porque ahí viene el presupuesto, la discusión del presupuesto, ahora mismo casi empezando ya. Sin embargo, yo no he visto ninguna protesta en ese sentido y tampoco he visto ninguna reacción ante temas tan cruciales como este, y a este le agregamos, por ejemplo, el tema del uso de los fondos para emergencia que está utilizando, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas,
que eso yo no he visto que desde el Congreso se le ha dado ningún tipo de tratamiento, ni ustedes han reaccionado ni mucho menos, porque una cosa, bueno, Danilo ha hecho o ha dejado de hacer, etcétera. En el caso, por ejemplo, de la potestad que se le dio al ministro de Obras Públicas, ustedes no han dicho nada, porque también la oposición tiene que jugar un rol, Fidel. Mira, Tiene una responsabilidad. La oposición está permanentemente criticando, y en el Congreso particularmente hay una crítica permanente. Y hubo incluso intentos de producir una invitación al ministro de Obras Públicas para ser interpelado en el Congreso. Obviamente, la mayoría PLD aplastó esa posibilidad. Y frente a endeudamiento, porque este es un gobierno que se ha dedicado a endeudar el país a niveles sumamente peligrosos para la estabilidad financiera de la nación. Se ha dedicado a eso. Ahí no pasa un mes sin que no haya uno o dos préstamos en agenda, ¿verdad? No nos vale advertir los peligros que se ciernen sobre la República Dominicana. Eso es fiesta y mañana gallo. Así está actuando el presidente de la República con esa mayoría que tiene ahí, ¿verdad? Porque eso se convierte en un sello gomígrafo. Préstamos van sellados y aprobados, ¿verdad? Así opera eso. La institucionalidad, la estabilidad financiera del país, el aparato productivo nacional que se ha convertido en un negocio para 2 o 3 de los socios principales del presidente. Todo es un negocio aquí. Las importaciones que han desarticulado la producción nacional. Busque a ver cómo están los productores de ajo de Constanza, los cebolleros, los de habichuela. Todo es un negocio para los principales colaboradores del presidente. Ha desarticulado el aparato productivo de la nación. Y solo se dedica a buscar préstamos. Fidel, pero tú eres un diputado del Congreso Nacional. Yo pienso que tu acción política sería mucho más efectiva si tú pasas o si ustedes pasan de la crítica a la propuesta. Tú les reconoces méritos profesionales a la mayoría de los que han sido electos en el Tribunal Superior Electoral, pero sin embargo cuestiona el comportamiento de unos de ellos. ¿Por qué no encaminan ustedes acciones puntuales a solicitarle al presidente de la República, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que se reúna y que rectifique esa decisión de nombrar una persona que no merece la credibilidad profesional de la oposición? Vamos a tomar algunas iniciativas sin fe en que ocurra nada, solo para que quede el testimonio. Esa magistrada, incluso nosotros publicamos fotos de ella sacando boletas de urnas en forma irregular. Y fíjense si las cosas han llegado a niveles tan escandalosos aquí, que el Frente Amplio introdujo varias iniciativas ante ese tribunal electoral que acabó de concluir, impugnando cosas. Y todavía hoy no hay respuesta de ellas. Ninguna. Porque no hay institucionalidad en República Dominicana. Esto opera como le da la gana a una pequeña cúpula que lo decide todo. Pero no es que no hemos tomado iniciativas. En ese tribunal hay varias iniciativas legales del Frente Amplio, impugnando decisiones, y nunca nos dieron respuesta. Porque no importa. No importa. Si es una minoría. No, ponga asunto a eso. Así opera este Estado. Sí. En el caso, por ejemplo, Fidel, de la selección de los jueces, ¿qué propuesta hacer? Porque, por otro lado, están ahí los empresarios. Los empresarios se entiende que son ellos los que deben de elegir los jueces. De hecho, ellos llevaron 19 propuestas de 19 personas que ellos entendían que tenían que estar tanto en la Suprema como en el Tribunal Superior Electoral. El rol que tiene que jugar cada quien, el espacio que tiene que jugar, por ejemplo, los grupos políticos, los grupos empresariales dentro de el sistema, dentro de
de este mapa que se llama República Dominicana y cómo nosotros, ¿verdad? Ese juego de la democracia se debe de dar. ¿Qué propuesta tienen ustedes en ese sentido? Porque casi siempre los que tienen mayor influencia, mayor poder, son los que definitivamente son determinantes para la selección de esos jueces. Y no es el caso solamente de la República Dominicana. En Estados Unidos es peor. Lo señala el presidente de la República y ahí mismo se acabó el problema. Pero en el caso dominicano, ¿cómo hacerlo para que sea lo más justo o viable posible? Y quién entiende usted que deben de ser aquellos influenciadores en la selección de estas altas cortes. Mira, el tema en Dominicana es frustrante, porque las cortes acá o han sido decididas por uno o dos bufetes de abogados prestigiosos, ¿verdad?, que siempre tienen ganancia de causa, porque como no, ¿verdad? Si usted puso a los jueces, ¿verdad?, entonces usted va a ganar siempre. O obviamente están atravesados por los intereses, digamos que corporativos, para no hablar de empresariales, ¿verdad?, por los intereses corporativos. Se criticaba el hecho de que el Congreso escogiera. Entendíamos que ese era un tema que generaba vicios y se pasa entonces al Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, de más gente participando, vamos a menos decidiendo. Yo particularmente creo que mientras más gente participa, por lo menos más gente se entera de lo que se está moviendo, ¿verdad? Y si me ponen a decidir a mí entre un grupito para decidir la cosa o mucha gente, me iré siempre por mucha gente. Yo creo que la República Dominicana tendrá en algún momento que avanzar a un sistema de consultas ciudadanas para que se le presente a la gente ternas y la gente escoja. Ese tema de un procurador de la República designado por el presidente, eso es una burla, porque ese elemento va allí a hacer eco del presidente de la República, a encubrirlo, incluso a hacer maniobras para que la justicia no investigue al presidente sobre sus demandas. Entonces necesita un procurador que lo escoja la gente. Esa es mi aspiración. Yo sé que tendrá que recorrer el país un largo trayecto para que venzamos estos grupos que se han adueñado de la institucionalidad del Estado Dominicano y pase a ser la institucionalidad un mecanismo de garantía de derechos ciudadanos. No lo que Fidel, ahora. ustedes que controlan como Frente Amplio el llamado movimiento verde porque los principales cuadros Yo creía que nadie controlaba eso. No, yo sé que ustedes del Frente Amplio son los que controlan eso. ¿Y cómo usted dice eso? Usted sabe que es así. De todos lados. Usted sabe que es así. Mire, Fidel, ¿hacia dónde se encamina ese movimiento? Porque hay quienes plantean que ese movimiento va a terminar convirtiéndose en partido, algo así como rememorando lo de los indignados en España. Aquí tienen un gran poder de opinión pública a tal punto que hasta logran cosas. ¿Cómo ve y hacia dónde se encamina ese movimiento? Mire, primero decirle que del Frente Amplio hay mucha gente en ese movimiento. Ah, ¿verdad que sí? Pero no lo controla el Frente Amplio, porque ese es un movimiento variopinto. Ahí hay gente de todas las corrientes ideológicas, filosóficas y de todas las trayectorias. Ahora, sí le puedo decir, María Teresa Cabrera, vicepresidenta del Frente Amplio, es una de las figuras más activas de ese movimiento. Sí. Pero no puedo decirle yo que sea esa un mecanismo por el medio al cual el Frente Amplio controla ese movimiento. Decir eso sería mentirle. Ese es un movimiento que tiene un horizonte
de reclamos que apuntan a la búsqueda de una institucionalidad más fuerte en República Dominicana. Que pueda convertirse en un partido, no lo creo. Esa es una hipótesis absolutamente errada. No hay posibilidad de que ese movimiento se convierta en un partido. Porque dígame usted, si lo del Frente Amplio estamos ahí, ¿vamos a consentir que eso se convierta en un partido? No, nosotros tenemos un partido, lo del Frente Amplio que estamos allí. Pero lo de Guillermo Moreno que están allí también tienen un partido. O de Luis Abinader. O lo de Luis Abinader. O los que no tienen partido y no creen en partido. ¿Verdad? O los actores religiosos que participan allí, que no están allí por partidos. O sea, no hay manera que se construya un consenso para que eso se convierta en un partido. Eso es una hipótesis falsa, ¿verdad? Ese es un movimiento ciudadano que debe seguir siendo un movimiento ciudadano, que contribuya a que la democracia dominicana se cualifique, que denuncie sus miserias y que luche por su superación. Yo creo que ese es el papel. Y que lleve a un contrapeso de poder. Bueno, es que la ciudadanía en sí mismo, el ejercicio ciudadano, implica un contrapeso, siempre que los ciudadanos se empoderen. Sí, yo digo un contrapeso electoral en el 20. No creo que pueda convertirse ese movimiento en un contrapeso electoral. No lo creo. Por lo que te digo, terminará dispersándose las simpatías políticas en un arcoíris de opciones. No creo que nadie pueda. Hay gente tentado, e incluso amigos míos tentados a pensar que ellos pueden convertirse en los candidatos de un movimiento verde, ¿verdad? Les deseo suerte con eso, ¿verdad? Pero equivocados totalmente. A ese movimiento no se le debe poner etiqueta política. Hay que permitir que ese movimiento siga creciendo como espacio ciudadano, expresión de la diversidad, donde coinciden gente de todas las corrientes políticas e ideológicas en unos puntos de reclamo y de presión social. Quien intente hacer otra cosa está dañando esa iniciativa. Fidel, ¿está la aprobación de la ley de partidos políticos dentro de las reivindicaciones de la Marcha Verde? Mire, esa debe ser un reclamo ciudadano también. Y supongo que en algún momento Marcha Verde también, de algún modo, simpatizará o expresará su deseo de que el país tenga una ley de partidos y una nueva ley electoral. Y debo decirle que yo he sido parte de la comisión bicameral que está discutiendo estos temas, presidida por el senador Victoria Yep, que ha mostrado una gran voluntad de que esta encomienda se lleve a cabo y se ha trabajado intensamente. Prácticamente ya se tiene concluida la ley de partidos. Solo hay 4 temas pendientes de que las élites políticas los desbloqueen. ¿Cuáles son esos 4 puntos? El tema de las primarias de los partidos, si serán con padrón cerrado o abierto. El tema de las cuotas de la mujer, que sigue habiendo en la mayoría de estas cúpulas tradicionales una visión errada de mantener a las mujeres segregadas, ¿no? Y que hay una gran presión. Las mujeres en el Congreso están firmemente, y con apoyo de otros sectores, como el caso nuestro, de reclamar la igualdad. Allí hay en estos momentos un debate interesante con eso. Sí. El tema de los topes del financiamiento es otro de los temas en discusión, y el tope del gasto. Esos temas son
los temas nodales y el asunto de la transparencia del financiamiento, es decir, quién aporta, ¿verdad? Esos aspectos son los que tienen en estos momentos ya parado el informe de la ley de partidos. Y sobre el tema de la elección de la primaria, si se hace con el padrón de la Junta o con el padrón de las organizaciones políticas, ¿han llegado a algún consenso? Ahí hay divergencias. Una buena parte, entre la que me incluyo, planteamos el tema de los padrones cerrados. Exacto. Que cada partido construya su padrón. Incluso este proyecto se contempla que si una gente está en 2 padrones, pierde la militancia en el primer partido y se queda como válida el último partido en el que dice militar. Pero si se comprobare que alguien de mala fe está inscrito en varios partidos, entonces tendrá consecuencias judiciales. Bueno, si no lo inscriben de manera que a veces ni la persona sabe que está inscrita en tantos partidos, porque eso ha pasado también. Bien, ese es el caso. Siempre que ocurra así, se asumirá como válida el último padrón en el que está, salvo que la gente lo proteste, ¿verdad? Sí. Yo me alegro mucho de que ustedes ya hayan presentado una posición respecto a las primarias internas. Igual que ustedes, los demás partidos están claros, cada uno en una posición, aún sea distinta. Sí, cada partido hasta ahora tiene, por ejemplo, el PLD sigue apostando por las primarias abiertas con padrón abierto. Es una parte del PLD. Bueno. Porque Leonel Fernández no piensa así. Bien. Por ejemplo. Tengo entendido que ciertamente el líder, el presidente del PLD no piensa así, pero hasta ahora lo que se ha manifestado allí como vocero del PLD es lo de padrón abierto. Pero Víctor Asa dijo aquí, que él es el secretario general de la comisión, él nos dijo que la Junta había mandado una reforma a su propia propuesta, porque la propuesta que tenía la Junta ya la había mandado cuando Roberto Rosario era presidente, y que la actual Junta había mandado una propuesta en la que ellos planteaban que la ley establezca que sean los partidos en definitiva quienes decidan a última hora si quieren ir con padrón cerrado o con padrón interno. No, ese es un camino que viabiliza el acuerdo, porque al final el debate está en si son primarias simultáneas, es decir, si deben darse el mismo día otro aspecto. o no. Si se resuelve que es el mismo día, es donde está el tranque, porque si es el mismo día, ¿verdad? ¿Con qué padrón? Sí. Si queda resuelto el tema de que cada partido en un plazo de tiempo prefijado pone su fecha, ¿no? Y la ley autoriza que cada partido decida si hace su primaria con padrón abierto o con su propio padrón, bueno, el tema queda resuelto. Sí. Pero el mal de fondo es la sospecha de que unos partidos se meten en las primarias de los otros a decidir, ¿verdad? O a incidir. Claro. Sí. Entonces, ahí es donde está el truquito, porque quien quiere seguir incidiendo en las decisiones de otro partido quiere que las cosas sean abiertas. Ahora, la propia ley está proponiendo que anualmente los partidos deben presentar a la Junta Central Electoral su padrón. Entonces, si cada movimientos en el padrón. Si tienen su propio padrón, ¿qué sentido tiene tenerlo si no lo van a usar? Esa es la visión nuestra. Es decir, si la ley va a obligar a que cada partido presente su padrón, entonces, ¿por qué un padrón abierto? Si usted como quiera tiene que presentarle a la Junta su padrón cada año, decirle, bueno, salieron tanto y entraron tanto, mírelo aquí, nombres y cédula, ¿verdad? Además, Fidel, un derecho constitucional, el derecho de elegir y ser elegido, sería un poco vulnerable porque los militantes políticos de una organización no tendrían ya asegurado ese derecho. Es decir, aunque ellos sean militantes, cualquier otra persona, cualquier operador de banca tragamonedas ilegales, cualquier
dueño de una red de loterías ilegales, puede inscribirse y lógicamente tendrá mayores recursos para torcer la voluntad de sus electores que un militante político legítimo que ha hecho un trabajo sistemático sostenido como un militante haciendo reivindicaciones de carácter social, pero no tiene recursos económicos. Esta ley viene a resolver en parte ese tema y creo que hay un consenso, porque por suerte lo que estamos discutiendo de ese tema somos políticos. Claro. Y estamos todos conscientes que la política no es cosa de aparecidos. Aparecidos. Aunque ustedes han creado las condiciones para que Ciertamente. esos aparecidos aparezcan. Ciertamente, pero muchos de los que están ahí, que auspiciaron esa ventana, están hoy conscientes que esa ventana ha traído mucho lodo a la política y que hay que cerrar esa ventana. No puede ser que un aparecido le pase por encima a una gente que tiene 30 años de militancia en una organización y en base a papeleta, como dice el pueblo, le compre las candidaturas. O sea, acá la idea es de poner topes al gasto. No se puede, en las primarias internas incluso está hasta ahora prohibida totalmente la publicidad externa. Su competencia es adentro de los partidos. Usted no puede llenar el país de vallas para usted competir internamente con su compañero, ni de anuncio publicitario. ¿No? Hasta en la UAS estando eso. Gánelo adentro. Sí, hasta en la UAS. Estoy sorprendido. Candidatos a rectores con muchísima valla por todo el país. Fidel, como si la UAS fuera un negocio. ¿Verdad? Estoy sorprendido, le digo. Sí, porque alguien está financiando esas vallas. Claro. Ha sido eso durante mucho tiempo. Fidel, con el caso Odebrecht y la forma en que se vienen manejando particularmente aquí en República Dominicana el caso Odebrecht, ¿qué tiene usted que decir a propósito de este fin de semana donde hubo acusaciones incluso un tanto feas hacia el presidente del Senado de la República? Y digo fea por los términos que se utilizaron, algunos muchachos que aparentan ser del grupo de los verdes también, pero que llegan hasta al irrespeto, a irrespetar a figuras políticas y a los grupos políticos, desmeritándolos a tal punto de que los van a llevar a todos ustedes a que se conviertan en la cosa más mala que existe en la sociedad dominicana. Lo único corrupto que hay aquí en República Dominicana aparentemente son los políticos, o sea, los empresarios son impolutos. Los empresarios, todo lo que han ganado, lo han ganado en base al esfuerzo, al trabajo, y parece ser que es así, que ellos nunca han sido corruptores, y mucho menos corruptos. Ellos no evaden impuestos, ellos no hacen su marrulla de importar cosas y no pagar por lo que importan, o declarar una cosa que vale 400 veces menos de lo que del producto que realmente traen, etcétera. Y me gustaría saber cuál es la posición que usted tiene y su parecer frente al tema Odebrecht. Mire, yo sobre el tema, primero creo que desde el Ministerio Público se ha manejado una estrategia de distracción. Desde un principio dije que el procurador es una pieza de un ajedrez cuya función principal, así sea perdiéndose él como pieza de ese ajedrez, es proteger al rey, para que la investigación no llegue nunca al principal actor de esa investigación, que debería ser el principal actor de esa investigación, que lo es el presidente Danilo Medina. Porque si no por comisión, por omisión debería ser investigado. Porque todos los actores que han manejado esos negocios con Odebrecht están bajo su responsabilidad. No solo en los gobiernos que él preside, en los gobiernos de lo que él fue el ministro fundamental, el que armó la estructura de gobierno de los gobiernos de Fernández, Danilo Medina, que ha hecho como la gatica de María Ramos, porque ha sido hábil en eso. Entonces ese Ministerio Público, su tarea es distraer la atención.
Siempre dije, ojalá que él me desmienta y yo esté equivocado, lo dije públicamente. Creo que la montaña va a parir un ratón. Ojalá que yo tenga que salir a decir que estaba equivocado, pero hasta ahora los hechos me dicen que es pírrico lo que aporta esa investigación al esclarecimiento de las implicaciones corruptas de Odebrecht y el funcionariado del Estado Dominicano. Y lo peor de todo, el tema de los sobornos son apenas la punta del iceberg. ¿Y dónde están las sobrevaluaciones? En el 2013, el Frente Amplio hizo un estudio de sobrevaluaciones y le entregó un expediente de este tamaño a la Procuraduría General de la República, con sobrevaluaciones en promedio de 610%. ¿Cómo es posible? De 23 obras estudiadas por el Frente Amplio en la región norte. Y si alguno de ustedes ha hecho algo sobre eso, pues nosotros incluso le pedimos a través de una instancia que no creyeran en lo que nosotros estábamos diciendo, pero que iniciaran una investigación. Cuando no se hablaba aquí del tema de Odebrecht, la única obra que no estaba significativamente sobrevaluada era una iglesia en La Vega, sobrevaluada en un 9%. Después era escandaloso lo que ocurría en puentes, en carreteras. Pero usted, por ejemplo, estuvo de acuerdo con el informe que presentó la comisión que estudiaba el caso de Punta Catalina, por ejemplo. Me parece una buena obra literaria. Muy buena forma, gente a la que yo respeto, pero que no tiene ninguna consecuencia por una investigación judicial, ni es vinculante. La justicia no se puede atener a que 5 o 7 prestantes de una sociedad hacen una... No, pero la justicia tiene que hacer su propia evaluación, su investigación. Muy bueno que lo hayan hecho, positivo, muy bien redactado, excelente. Pero ¿y qué? En términos judiciales, ¿qué implicación tiene eso? ¿Cuál es la vinculación de eso con un proceso de investigación judicial? ¿En qué país del mundo 4 empresarios, 5, que tienen de algún modo intereses en juego? Fidel, una cosa, que ya casi no está cayendo el tiempo. ¿Ya le arreglaron el problema del visado estadounidense a usted y al otro diputado? ¿Cómo es? A Fidelio. A Fidelio. En mi caso, el consulado se comunicó después de una carta que le mandó la Cámara de Diputados, indicando que ellos no daban informaciones sobre el tema. Pero luego me llamaron tanto a la oficina como a mí personalmente, oficiales del consulado americano, para indicarme que volviera a solicitar, ¿verdad? Que había la mejor disposición. Yo la verdad no he dado ningún paso en esa dirección. Si en algún momento decido dar el paso de volver a solicitar, lo informaré a la opinión pública. Fidel, ustedes han pasado con tu presencia en el Congreso de ser un partido en términos formales antisistema a ser parte del sistema, de ser un partido que cuestiona la precaria institucionalidad a ser parte de la institucionalidad, y por vía de consecuencia un partido que debe pasar de la protesta a la propuesta. En ese sentido, ¿ha hecho el Frente Amplio ha presentado alguna iniciativa importante en la Cámara de Diputados a través de tu presencia? Sí, fíjate que en la visión gramsciana de la izquierda está la lógica del contrapoder, ¿no?, que se construye desde dentro. Y nosotros estamos ahí siguiendo la misma postura crítica que hemos hecho toda la vida, lo único que desde una nueva plataforma, el Congreso. Ahora podemos decir lo que decíamos afuera, lo decimos adentro del Congreso, ¿no? Y seguiremos diciéndolo y actuando en consecuencia. La principal iniciativa legislativa nuestra
tiene que ver con una ley anticorrupción, que ya va a cumplir un año de ser sometida. Tenía en agenda celebrarle su cumpleaños con su bizcocho y todo, pero hace unos días me informan que ya la Comisión de Ética ha avanzado la discusión y que están preparando el informe, incluso con una opinión favorable de las áreas del Ejecutivo que tienen que ver con el tema de la corrupción, aunque incorporando algunas sugerencias, y lo veo muy bien. Luego de las iniciativas que hemos sometido, hay una resolución aprobada a unanimidad de un reconocimiento al luchador revolucionario Gregorio Urbano Girbel. Está pendiente de ser concretada ya en un reconocimiento a sus familiares. Excelente. Bueno, Fidel, pues gracias por su visita en el día de hoy, de venir a compartir con nosotros y con nuestro público sus puntos de vista. Empezar la semana de esta manera es grato también. A ustedes, amigos, las gracias, igual a ti, Julio Aníbal, Alexander, por su compañía de siempre. Y empezamos la semana con algunos temas que tendrán que seguirse debatiendo en esta semana. Con mucha expectativa, vamos a ver qué sucede. Yo creo que ya no hay tiempo para extender el plazo de la legislatura actual, ¿o sí lo hay? Pienso que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Bueno, son de los temas que están ahí. Mañana a partir de las 7 estamos con ustedes como siempre. Feliz resto del día.